Después de renacer, lo primero que hice fue ir al hospital para abortar el bebé que llevaba en el vientre, y luego le pedí el divorcio a Jason. No pedí la custodia de mi hijo Ethan ni otras propiedades. Solo pedí una casa con vistas al mar en un pequeño pueblo costero. La pequeña sala de 3 habitaciones y una sala de estar fue decorada con mucho cariño por mí, y todos los electrodomésticos que compré eran conjuntos para padres e hijos. Al principio Ethan pensó que todo esto estaba preparado para él y lo desestimó. No fue hasta que descubrió que la habitación rosa de los niños estaba llena de muñecas, y el armario de hermosos vestidos de princesa que sintió pánico. Él y Jason pensaron que estaba loca. Lloró y me preguntó, «Mamá, soy tu hijo biológico porque ni siquiera me miras, pero tratas también a tu hija imaginaria». No sabía que no era imaginaria, de verdad tenía una hija hermosa y bien educada. Vivía en el recuerdo de mi vida anterior. Capítulo 1. Medio año después de instalarme en el pueblo costero, recibí una llamada de Jason preguntándome por qué. Nuestro proceso de divorcio fue muy sencillo, tan simple como cenar juntos. Ambos acordamos que Ethan se quedaría con la familia Goo y no discutimos sobre la custodia. No me preguntó por qué de repente quería divorciarme y completó los trámites con una mirada indiferente. Pensé que no le importaba, como nunca le importaron las alegrías y las penas de mi esposa después de tantos años de matrimonio. Ahora, después de medio año, de repente me preguntó por qué. En ese momento estaba colgando un retrato en la habitación infantil recién pintada de rosa, una mujer con una niña sentada en el ventanal. Afuera se veía el mar azul y los molinos de viento, y la dorada luz del sol caía sobre el rostro de la niña, ocultando su palidez enfermiza. Me quedé mirando la cara de la niña del cuadro. ¿Por qué? Diría que porque íbamos a tener una hija, que se llama Sophie. Es muy guapa y se porta bien, pero por desgracia, no está sana. El 70% de las cardiopatías congénitas se detectan durante las revisiones del embarazo, pero ella es el desafortunado 30%. Sentiste un breve amor paternal por ella, pero pronto perdiste la paciencia con sus frecuentes hospitalizaciones y cirugías. Empezabas a trasnochar, alegando el mal ambiente en casa como excusa. Cuando estaba agotada de cuidarla, cuando esperaba fuera de la UCI rezando para que el dios de la muerte no se la llevara, cuando firmé un consentimiento para abandonar el tratamiento sola y vi al médico retirarle el tubo de oxígeno. Tú tenías una aventura con tu amante afuera y traías a Ethan contigo abiertamente, dejándolo llamar felizmente mamá a otra mujer. Pero al final no dije nada, solo le pregunté a Jason, ¿desayunaste hoy con la señorita Zhou? Capítulo 2. Un año después de instalarme en el pueblo costero conocí a Ethan. En ese entonces acababa de regresar de un viaje a Xinjiang. Caminaba a casa con una bolsa de lona a la espalda y vi 2 figuras, una grande y otra pequeña, de pie frente al pasillo. Inconscientemente me detuve y me mantuve alejado de ellas. Con el tiempo rara vez pensé en este padre y su hijo. No les caía bien, y mis sentimientos por ellos también estaban desgastados por la larga decepción de mi vida anterior. Pensé que mientras no los buscara deliberadamente en esta vida, nunca nos volveríamos a encontrar. Fue Ethan quien habló primero. Aunque solo tenía 6 años, era precoz y hablaba con una voz de bebé que hería a la gente. La escuela organizó a todos para un viaje de padres e hijos. Los abuelos dijeron que, ya que estaba aquí, debía venir a verte. Esta es la cortesía y el comportamiento que deben tener los miembros de la familia Geu. Asentí en silencio. Sí, él y Jason se parecen mucho, no solo por sus cejas exquisitas y soberbias, sino también por la misma mirada fría al mirarme. En mi vida anterior, cuando me desmayé en el funeral de Sophie y subí a la azotea del piso 36, me miraron con la misma frialdad. Jason dijo, Elena, deja de hacer el tonto. También me dijo, mamá, deja de hacer tonterías. De hecho, Ethan me contactó solo un mes después del divorcio. No sabía de quién me había enterado de que me había mudado a la costa, así que me llamó y me dijo con desdén, dijeron que después de mudarte a la costa, decoraste especialmente una habitación infantil y reemplazaste todos los artículos de primera necesidad de la casa con conjuntos para padres e hijos, pero no viviré contigo, no malgastes tus pensamientos. Dije con calma y lo oí animar al otro lado del teléfono, wow. La tía Jo me regaló otra consola. Es la mejor. Luego colgó el teléfono a toda prisa. Al parecer mi partida no afectó su vida.
Comparado con estar conmigo, su madre biológica, siempre le gustaban más esos juegos, y también le gustaba Vivian, quien siempre lo llevaba a jugar y le regalaba consolas. Pero ahora, la indiferencia en su rostro se rompió de repente y sus ojos color durazno, que se parecían mucho a los de Jason, se llenaron de lágrimas al instante. Apretó los dientes y me miró con terquedad. Esta vez, me tocó a mí mirarlo con frialdad. Al final no pudo aguantar más, se dio la vuelta e intentó huir antes de que se le cayeran las lágrimas, pero tropezó y cayó al suelo con un golpe seco. Se quedó tirado en el suelo un buen rato sin levantarse, solo giró la cabeza para mirarme, siempre era así. Cada vez que me acercaba a él, ponía cara de impaciencia y me hablaba con frialdad. En cuanto mi atención se apartaba un poco de él, se desplomaba a propósito o fingía estar incómodo, haciéndome sentir ablandada e indefensa. Pero esta vez, lo miré con frialdad e indiferencia. Abrió los ojos con incredulidad, su rostro reflejaba confusión, desconcierto y tristeza, y lloró delante de mí. Vaya, eres una mentirosa, una gran mentirosa. Dijiste claramente que me amarías para siempre y que estarías conmigo para siempre. Capítulo 3. Jason frunció el ceño y me acusó. Elena, aunque el niño es pequeño, lo sabe todo. No deberías serle tan indiferente. Parecía serio y su actitud era tan condescendiente como siempre. Él y yo siempre hemos sido así. No somos como una pareja, sino más bien como empleados y superiores. La mayor parte del tiempo, no toma la iniciativa de comunicarse conmigo en casa. Siempre soy yo quien toma la iniciativa de contarle cada detalle de su vida, mientras que, por mi parte, él siempre se muestra indiferente. Solo cuando se trata de Ethan, interfiere o incluso me regaña con dureza delante de él y los sirvientes sin piedad. Así que cada vez que muestra un pequeño disgusto, inconscientemente reflexiono sobre mí misma, malgasto mi energía y pienso repetidamente en lo que hice mal y en lo que debo mejorar. Ahora, cuando vuelvo a ver su rostro, me siento extremadamente molesta. ¿Has olvidado lo que me dijiste cuando se divorciaron? Dijo que esperaba que no perturbara la vida de Ethan en el futuro. Ethan aún es joven y pronto se acostumbrará a no tenerme como madre. Esto es lo mejor para él. Esa fue la conversación más larga que me ha tenido durante todo el proceso de divorcio. Ahora lo dijo como si fuera algo natural, lo di por sentado en ese momento. Ethan es tu único hijo. Madre e hijo están unidos por el corazón. Él te necesita y tú también corres. Lo interrumpí, pero no lo necesito. Jason estaba atónito. Ni él ni Ethan me habían visto nunca ser tan grosera. Parecía que aún no entendía mi determinación cuando me fui hace un año. Era como si nunca en su vida fuera a entender que Ethan no era mi único hijo. Una vez tuve una hija, aunque solo lo supiera. El día del renacimiento soñé que Sophie lloraba y también me llamó mentirosa. Dijo, mamá, me prometiste que vivirías bien después de mi partida. Su llanto me angustió tanto que le prometí algo. Le dije que esta vez, mamá sí que lo haría. Solo podía cumplir una de las promesas que les hice a ella y a Ethan. Capítulo 4. Amaba a Ethan tanto como a Sophie. Era el hijo que di a luz tras mucho esfuerzo, y era la carne y la sangre que brotó de mi cuerpo. Esperaba con ilusión su llegada. Cuando no podía hablar con solo mirarme y sonreírme dulcemente, podía olvidar todas las dificultades y el dolor de ser la señora Goo. En ese entonces estaba dispuesta a dedicarle todo, incluso mi vida, con tal de que pudiera crecer feliz y sano. Jason no me quería. La historia entre él y yo era muy simple. Éramos novios de la infancia, nos conocíamos desde niños y no tuvimos pareja al llegar a la vejez, así que nuestros mayores nos unieron. Esta simpleza me incomodaba. Cuando era estudiante vi con mis propios ojos cómo se veía Jason cuando amaba a alguien. El joven Jason era mucho más enérgico y alegre que ahora. Cada vez que lo veía parecía sonreír, con indiferencia cuando lo regañaban, con entusiasmo cuando ganaba el partido de baloncesto y con alegría cuando veía a su amada. Cuando esos ojos de flor de durazno sonreían, se curvaban en una media luna, como el cálido sol de invierno, lo que hacía que los corazones se aceleraran y se enamoraran de ellos. En ese momento, le enviaba a su amada un desayuno hecho a mano temprano por la mañana, sin importar el frío ni el calor intensos, le hacía volar linternas voladoras, llenaba el patio de recreo de flores y le expresaba su amor a viva voz delante de todos. Apasionado y loco.
La chica era una estudiante destacada, ganó premios en varios concursos de física y se saltó cursos para irse al extranjero antes de tiempo y seguir investigando el verdadero significado de la física. Después de eso, Jason pareció volverse indiferente a todo. Antes de la boda, le pregunté a Jason, ¿de verdad seremos felices? Me respondió, sí. El amor me hizo ignorar ciegamente la indiferencia en su tono en ese momento. Me consolé pensando que la gente siempre madura y se calma, y que su forma de amar también se calma. Hasta que apareció Vivian a su lado, una joven y hermosa estratega. Me di cuenta de que Jason solo conocía una forma de amar. Empezó a sonreír al responder mensajes de WeChat, se fijó en los colores de lápiz labial que antes no le interesaban, investigó sobre perfumes de mujer y se quedó despierto hasta tarde con ella para probar juegos nuevos. Cuando fui a la empresa ansiosa porque no había vuelto a casa en toda la noche, estaba desayunando con otra mujer, pelando huevos con cuidado, un trato que nunca antes había disfrutado. En ese momento pensé, no importa si Jason no me quiere, al menos hay alguien en esta familia que me quiere, al menos Ethan me quiere. En ese momento, no sabía que Ethan no me quería tanto como creía, y que este niño me partiría el corazón uno a uno. Capítulo 5. Nos separamos mal ese día. Con los ánimos de Jason y Ethan, pensé que no volverían. Inesperadamente al día siguiente Ethan apareció de nuevo abajo de mi casa con una pequeña mochila a la espalda. Esta vez estaba solo. Cuando la propiedad me contactó, estaba dibujando a una niña con un vestido de princesa corriendo libremente por la hermosa pradera de Ellie. No tengo fotos de Sophie. Me temo que con el tiempo, no podré recordar su apariencia algún día, así que lo que más suelo hacer es dibujarla en mi memoria, una por una, desde que era bebé hasta sus últimos 5 años de vida. Dibujé mucho, llenando cada rincón de mi casa. Pero luego pensé, ¿cómo puede mi Sophie quedarse solo en la cama del hospital? Así que viajaba de vez en cuando para tomar fotos hermosas y luego dibujarla junto con estos hermosos paisajes. Lo dibujé un poco despacio. Cuando montaba a caballo en Xinjiang, me rompí el hombro derecho y me costaba un poco levantar la mano, así que no terminé esta pintura tras un mes de dibujo intermitente. Era la primera vez que montaba a caballo. Cuando elegí el caballo blanco, el joven del equipo me aconsejó con vacilación, diciendo que el caballo tenía mal carácter, intimidaba a los desconocidos y había tirado a varias personas. Sonreí y dije que no importaba, porque el caballo blanco era realmente hermoso. Como resultado, cuando el equipo iba a mitad de camino, el caballo blanco se enfureció muchísimo, se arrodilló de repente y me tiró al pasto. Todos en el equipo quedaron impactados. Cuando su madre vino a ayudarme, una niña pequeña, preocupada, me ayudó con sus manitas a acariciar suavemente la hierba de mi cara y me preguntó con voz dulce, «Tía, ¿te duele algo?». Después les tomé muchas fotos a ella y a su madre. Me recordaba a Sophie, pero en realidad, el lugar más lejano de su hogar en su vida anterior era este pueblo costero. En ese momento su salud estaba un poco mejor y yo planeaba irme de vacaciones con mi familia, pero Jason dijo que estaba ocupado y Ethan dijo que tenía que participar en la prueba del nuevo juego de la compañía de Jason. Así que al final, solo vinimos mi madre y yo. Esos breves días fueron tranquilos y hermosos. Durante el día, le enseñaba a dibujar en casa, y por la mañana y por la noche íbamos a la playa a recoger conchas. Dijo que cuando se recuperara de su enfermedad, viviría allí el resto de su vida. Así que cuando nos divorciamos, solo pedí la casa con vista al mar. Este es un hogar para Sophie y para mí, y no tiene nada que ver con Ethan ni Jason. No quería que Ethan pusiera un pie en esta casa, así que le di a la administración de la propiedad la información de contacto de Jason y sus padres sin dudarlo. Capítulo 6. Unos minutos después la administración de la propiedad volvió a llamar, diciendo que cuando contactó a Jason, Ethan corrió a la comunidad y desapareció. Después de todo, crié a Ethan con mucho cariño y no iba a dejar que se metiera en problemas. Suspiré, dejé el pincel y bajé a buscarlo. Recorrí toda la comunidad, sudando profusamente y finalmente lo vi esperando en mi puerta, con una mirada de suficiencia que decía, sabía que no me ignorarías. No dije nada y cuando abrí la puerta, lo dejé entrar corriendo como un leoncito orgulloso con la cabeza bien alta y empezando a patrullar su territorio. Me preguntó cuál es mi habitación. Seguro que me has comprado una consola. Voy a jugar en mi habitación.
No respondí, y lo dejé sentado en la sala esperando a que Jason lo recogiera. Me senté frente al caballete y me concentré en terminar el cuadro. Apenas había dado unas pinceladas cuando oí un ruido fuerte en la habitación de los niños. Me acerqué rápidamente y vi que el cuadro, colgado en la pared junto a la cabecera de la cama, se había caído al suelo. El marco se había roto en pedazos y el perfume derramado había empapado el rostro de Sofía hasta dejarlo irreconocible. Ethan se subió a la cama y me miró con impotencia. No me gusta este cuadro. ¿Por qué colgaste el retrato de otra persona en mi habitación? ¿Por qué la abrazaste en el cuadro? Sabía que quizás solo quería quitar el cuadro, no romperlo a propósito. También sabía que aún era un niño y no debía enojarse por algo que no entendía, pero mi tono seguía siendo un poco rígido. ¿No te pedí que esperaras a tu papá en la sala? No toques más las cosas. Notó mi represión y su expresión mostró cierta fragilidad. Antes, cuando rompía algo, siempre me preguntaba si me había hecho daño. No respondí, mi mirada se posó en la sábana que había pisado y no pude evitar fruncir el ceño. Tú bájate primero. Él seguía de pie en la cama, inmóvil, mirándome fijamente. Mamá, ¿quién es la chica que dibujaste? ¿Por qué dibujaste tantas de ella? ¿Por qué todos los cuadros de la casa son de ella? Era demasiado pequeño para ocultar el pánico y la ansiedad en sus ojos. Vio los cuadros que llenaban la casa, y las chicas de los cuadros tenían cejas y ojos parecidos a los suyos. Mamá, ¿por qué el guardia de seguridad y los tíos que viven aquí dicen que no tienes un hijo, sino solo una hija? Dije que era tu hijo y me acusaron de mentiroso. Les enseñé nuestras fotos, pero no me creyeron. Esta es mi habitación, ¿verdad? Saltó de la cama y abrió el armario como para demostrar algo, pero se quedó atónito al ver el armario lleno de vestidos de princesa. ¿Por qué compraste tantos vestidos? ¿Dónde está mi ropa? ¿Por qué no hay ropa para mí? Buscó por todas partes en el armario y finalmente me miró con los ojos muy abiertos en vano, intentando encontrar una respuesta que lo consolara. Miré sus ojos que poco a poco se llenaban de lágrimas, y no dije nada. Sus lágrimas caían una a una en mi silencio, y de repente lloró desconsoladamente mientras sacaba los vestidos de princesa del armario uno a uno y los tiraba sobre la cama, y barría todas las muñecas del ventanal al suelo, tratando de declarar su posición sin razón. ¿Por qué pones vestidos de otras personas en mi armario? No me gustan las muñecas, ¿por qué pones tantas muñecas en mi habitación? No me gustan esta cama y esta colcha, esta es una cama para niñas. No me gusta el rosa, ¿por qué pintas mi habitación de este color? ¿Por qué abrazas a otras chicas? ¿Por qué cuelgas tus cuadros con otras en mi habitación? No me gusta. La odio. La odio. Esta vez no pude soportarlo más, Ethan, sal. Esta no es tu habitación, aquí no hay espacio para ti. Capítulo 7. Cuando Jason vino a recogerlo, Ethan le dijo presa del pánico, papá, mamá está loca. Les contó a todos que solo tenía una hija. Capítulo 8. Cuando Jason y Ethan regresaron un mes después, se mostraron cautelosos. Jason dijo, Elena, estás enferma. Me pidió que hablara por vídeo con familiares y amigos, y que me dijeran que la hija que dibujé, la hija que les dije a todos los vecinos que amaba profundamente, no existía, solo era mi imaginación. Sacaron el álbum familiar y me obligaron a recordar el pasado con ellos, pero nuestro pasado era demasiado escaso, igual que este álbum incompleto. Casi no había fotos de la familia de 3. La mayoría grababa el crecimiento de Ethan, e incluía algunas fotos de él y de mí. Cuando creció quizá fue la naturaleza de los chicos, lo que lo animó a acercarse a quienes tenían más autoridad en la familia, y podían brindarle mejores condiciones. Comprendía la indiferencia y el distanciamiento de Jason hacia mí, y no estaba dispuesto a tomarse fotos conmigo. Ahora sostienen el álbum que casi no tiene fotos mías, contándome cada detalle del pasado, intentando convencerme de que nunca tuve una hija. Me burlé, ¿me estás llamando loca? Jason negó con la cabeza, no Elena, solo estás enferma. Sacó una sábana quirúrgica, me tomó la mano e incluso se le hizo un nudo en la garganta. Elena, ¿por qué no me dijiste que tuvimos otra hija? Lo miré en silencio. La culpa y el arrepentimiento se reflejaron en su rostro. En cuanto a Vivian, puedo explicarlo.
No es lo que piensas. Dijo que solo le prestaba más atención a Vivian porque valoraba su talento, y que ser amable con ella era solo una forma de ganarse la confianza de sus subordinados. Su tono era más amable que nunca. Elena, sé que abortaste impulsivamente y te divorciaste de mí porque malinterpretaste la relación entre Vivian y yo. Después te arrepentiste e imaginaste que tenías una hija. Elena, es mi culpa. No supe manejar bien la situación y no presté atención a la distancia entre mis subordinados y yo, lo que provocó tu incomprensión y tristeza, y te hizo enfermar gravemente. En mi vida anterior, estuvimos casados durante 12 años, y nunca había visto a Jason hablarme con tanta humildad. Lo miré con curiosidad, como si lo conociera por primera vez. Sabes, en mi vida anterior, cuando notaba que algo andaba mal entre él y Vivian, solo me preguntaba fríamente a cada pregunta y prueba que le hacía, Elena, ¿estás enferma? Incluso hace medio año, me llamó para preguntarme por qué, pero al final no respondió. Ahora cree que estoy realmente enferma, y de repente se pone bocazas, explicándome por primera vez la relación entre él y Vivian. Dijo, Elena, estás enferma y necesitas tratamiento. Deja que Ethan y yo te acompañemos y te cuidemos, ¿de acuerdo? Le pedí que se llevara a Ethan. Capítulo 9. Cuando Jason y Ethan vinieron por segunda vez, trajeron a un psiquiatra. En ese entonces, yo acababa de regresar de México hacía unos días. El doctor se apellidaba Lin. Me miró el cuello y me preguntó con tono despreocupado, como si fuéramos viejos amigos que nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, ¿qué te pasa en el cuello? Levanté la mano, que una fina marca morada en mi cuello y respondí con indiferencia, tuve un accidente haciendo parapente en Cancún hace unos días. Esa fue la última parada del viaje a México. Mientras volaba en parapente sobre el mar, remolcado por una lancha, la cuerda que la sujetaba se rompió repentinamente. Me pilló desprevenido y caí al mar desde una altura de decenas de metros. Aunque llevaba chaleco salvavidas, la cuerda del parapente me estranguló el cuello y me enredó con el asiento, impidiendo que pudiera salir a la superficie. Perdí fuerzas gradualmente por la falta de oxígeno mientras luchaba y casi muero en el mar. Por suerte el hombre que conducía la lancha saltó al agua a tiempo para rescatarme. Al recordarlo, todavía me emociona. El doctor Lin no hizo más preguntas. Echó un vistazo a la pintura en el caballete aún sin secar. Sophie estaba sentada en el parapente contemplando el cielo azul y las nubes blancas. Con una sonrisa, me preguntó amablemente si podía echar un vistazo a mis otras pinturas. Tras aceptar, observó atentamente todos los cuadros de mi casa, tomó uno y me preguntó, ¿podrías explicarme la idea creativa de este cuadro? Era una vista aérea de la superficie del agua. Sophie flotaba de espaldas al agua, sonriendo y abriendo los brazos, como si quisiera dar la bienvenida y abrazar algo. Lo dibujé después de volver de hacer puenting en el río Gandaki en Nepal. Había muchos turistas practicando puenting ese día. Algunos estaban nerviosos mientras que otros estaban emocionados y pedían ánimos a sus compañeros y al personal. Solo yo parecía tranquilo. El personal bromeaba conmigo en inglés, diciendo que no parecía que hubiera venido a divertirme, sino a suicidarme, así que no se atrevió a empujarme. Lo dijo, pero cuando me empujó no tuvo piedad. El viento me apretaba las mejillas y los ojos mientras caía rápidamente. La momentánea sensación de ingravidez me hizo sentir como si hubiera regresado al final de mi vida anterior, cuando salté del piso 37. De hecho, mi memoria y mis sentidos en ese momento eran muy vagos. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos, pero esta vez, la sensación de libertad al caer fue nítida. Cuando estaba cerca del agua tuve alucinaciones. Vi la figura de Sophie asomándose en el agua. Sonrió y me extendió los brazos queriendo abrazarme, pero cuando intenté abrazarla con fuerza, se rompió entre las ondas del río Gandaki. No respondí la pregunta del Dr. Lin. El Dr. Lin fue muy paciente. Intentó analizar la lógica de mi comportamiento. Elena, cuando abortaste al niño, era solo un embrión que no había desarrollado sus características de género. ¿Por qué pensaste que era niña? ¿Es posible que te hayas metido en esto? Me reí. ¿Me estás llamando narcisista? El Dr. Lin negó con la cabeza. Te estás compadeciendo de ti misma. ¿Es posible que hayas descargado tu resentimiento hacia tu esposo con la niña? Pero lamentaste haber abortado,
así que creaste una niña basándote en ti misma. De igual manera, no es que no ames a Ethan, lo amas demasiado, pero descargaste tu ira en él, así que solo pudiste poner todo tu amor por él en esta niña imaginaria. Pero esta niña es demasiado peligrosa para ti, suspiró suavemente. Cabalgatas salvajes parapente puentín. Elena, ¿te has dado cuenta de que todos tus juegos son de alto riesgo? Esta niña imaginaria te está llevando a probar la muerte. Si no te abres y recibes tratamiento, las consecuencias serán desastrosas. Elena, quiero ayudarte. Jason intervino. Elena, recibe tratamiento, déjanos ayudarte y cuidarte, ¿de acuerdo? Ethan también se acercó e intentó tomarme de la mano, su actitud era más obediente que nunca. Me preguntaba cómo pudo mamá dejar de quererme de repente. Resulta que es porque estás enferma, déjanos ayudarte. Mamá, ¿puedes dibujarme un dibujo también? Nunca me has dibujado antes. Lo interrumpí. Ya lo he hecho para ti. El año pasado te regalé un retrato tuyo por tu cumpleaños. De joven mis notas estaban apenas por encima del promedio y no podía compararme con los maestros que le gustaban a Jason, pero tenía mucho talento para el arte y me admitieron en la mejor escuela de arte de China. Por desgracia, mis padres siempre creyeron que no ganaría mucho dinero solo pintando y esperaban que me casara poco después de graduarme para no tener que preocuparse por mí y poder emigrar a Nueva Zelanda con mi hermano sin preocupaciones. Acepté un compromiso porque la persona que buscaban era Jason. En aquel entonces pensé que podría seguir pintando después de casarme, pero pronto me quedé embarazada de Ethan, y las tareas del hogar y su crianza ocuparon poco a poco mi tiempo. Cada vez que quería calmarme y pintar un buen cuadro, Ethan se ponía a llorar de repente, y solo podía dejar el pincel para convencerlo, así que lo fui abandonando poco a poco. Hasta el 5º cumpleaños de Ethan, se me ocurrió coger el pincel, que hacía tiempo que no conocía, y pintarle un retrato. Pero, obviamente le gustaba más la consola que le había regalado Vivian, así que la tiró a un lado. Más tarde vi el cuadro debajo del pequeño escritorio de su habitación, doblado en cuadritos para acolchar las patas de la mesa. Capítulo 10. Ethan tembló defendiéndose. Yo no quise hacer eso. Debí haber tomado la decisión equivocada. Sonreí y lo expuse. No, lo hiciste a propósito. Porque ese día, te resististe y te negaste a ducharte y te confisqué la consola, así que lo hiciste a propósito para vengarte de mí. Siempre has sido así. Siempre que no hago lo que quieres me lastimas destruyendo los regalos que te di y arruinando mi bondad. Porque sabes que te quiero y me preocupo por ti, y me entristecerás si haces esto. ¿Quieres entristecerme? ¿Quieres entristecerme? El rostro de Ethan palideció un poco y tartamudeó un buen rato sin poder hablar. Capítulo 11. Miré a Jason. De hecho, ya había visto su intención implícita de hacer las paces. Por ejemplo, en su vida anterior, la escuela de Ethan nunca había organizado un viaje para padres e hijos. Con tantos guardaespaldas y niñeras en la familia Go, ¿cómo podían dejar que Ethan saliera solo sin prisa? Ya fuera en su vida anterior o después de renacer, hacía mucho que no usaba la ropa que le compraba. De un día para otro él, que nunca se preocupaba por comprar ropa, empezó a comprarse ropa para sí mismo y a volver a casa. Más tarde descubrí que Vivian le había comprado toda esa ropa. Para complacerla, nunca volvió a tocar la ropa que le compraba, e incluso cambió su perfume por el tono cuero que le gustaba a Vivian. Pero vino a verme estas pocas veces, pero se puso a propósito la ropa que le compré y se pulió mi perfume amaderado favorito. Me da igual. No me importa porque de repente quiere hacer las paces conmigo después de un año, ni porque no trajo a Vivian a casa cuando ya le había hecho sitio, porque me da igual, no lo digo en voz alta, es solo que está acostumbrado a ser arrogante delante de mí. Aunque pida la paz, no puede dejar de sonreír. Solo quiere usar a Ethan para ablandarme y que me dé la espalda. Ahora cree que estoy enferma, y parece que de repente ha encontrado un paso para inclinarse ante mí. Su actitud cambia por completo. En un instante aprendió a ser amable y servicial. Es como si por ser paciente me hubiera convertido de repente en algo frágil que necesita su protección. Todas sus acciones tienen una gran y altruista razón, por mi bien, actuó con tanta sinceridad que casi lo creí. Jason, ¿dijiste que no hay nada entre tú y Vivian? Entonces, ¿por qué gastaste un dineral en encontrar el mejor jade,
tallar estatuas de Buda a mano y subir los 9.981 escalones del templo Nansan de rodillas, paso a paso, solo porque ella es propensa a enfermarse, y pedirle al monje que lo consagrara? Incluso cuando Sophie estuvo tan gravemente enferma en su vida anterior, él, como padre, nunca había hecho esto por ella. ¿Por qué usaste la excusa de trabajar horas extras para acompañarla en San Valentín? ¿Por qué la abrazaste y la besaste? La cara de Jason también estaba fea, sonreí. ¿Te preguntas por qué lo sé tan claramente? Tu hijo me lo dijo. Capítulo 12. La primera vez que oí hablar de Vivian fue por Ethan. De repente un día, empezó a decirme con frecuencia, qué buena es la tía Jo, ¿qué hacía la tía Jo con papá y mamá? Porque no puede ser tan buena como la tía Jo. Puede que al principio no lo hiciera con intención, pero luego sí. Ya he dicho que es precoz. Después de ver que me entristecía cada vez que oía hablar de Vivian, la mencionaba a propósito siempre que hacía algo que lo incomodaba. Sé que le gusta Vivian y esos juegos, pero puede que no quiera que sea su madre. Simplemente disfruta revelando la intimidad de su padre con otras mujeres como forma de castigarme y confrontarme, sobre todo después de que tuve a Sophie en mi vida anterior, su comportamiento se volvió cada vez más serio. Durante mi embarazo decía intencional o involuntariamente que mamá es gorda y fea, no como la tía Jo que es delgada y guapa. Cuando le daba el pecho decía con naturalidad, mamá tiene la barriga tan suelta y arrugada, su ropa tan raída, llena de manchas de leche y huele a leche, qué asco, con razón papá tiene que dormir en una habitación aparte. Cuando acompañé a Sophie al hospital para la cirugía, me contaba de vez en cuando que Jason le había dado esto a Vivian hoy y que Jason la había acompañado a hacer aquello mañana. Me decía con alegría que Vivian era increíble y que había diseñado un juego nuevo, y que él tenía un juego nuevo para jugar, a diferencia de mí, que era una inútil. Después de regresar de un viaje de negocios con Jason, me contaba que él, Jason y Vivian habían ido a tal o cual sitio y habían jugado a qué, y otros decían que eran una familia de 3. Me enseñaba fotos de los 3 juntos y me preguntaba si eran buenas. Creía que lo ocultaba bien, pero cada vez que decía esas palabras, podía ver claramente la malicia en sus ojos. Por primera vez experimenté la ingenua crueldad de mi propio hijo. Era como un demonio, repitiendo hechizos en mis oídos a diario que me volvían loca. Sabía que en ese entonces muchos familiares y amigos aburridos lo instigarían, diciendo que si tenía un segundo hijo, solo amaría a Sophie y no a él. También me preguntaba si realmente sentía debilidad por él y Sophie, lo que provocaba su comportamiento errático, pero lo pensé una y otra vez, y estaba completamente segura de que no. Aunque estuve mucho tiempo yendo del hospital a casa por Sophie, le preguntaba a Ethan por su bienestar a diario, le preguntaba con atención a la niñera si comía bien y lo ayudaba a revisar sus tareas. Para su reunión de padres y maestros, a menos que Sophie tuviera una operación, me obligaba a asistir incluso si me quedaba despierta en el hospital 48 horas sin pegar ojo. De hecho, antes de que naciera Sophie, no le gustaba mi compañía. Siempre pensaba que era una lata o una molestia, y que no hacía nada todos los días, solo estaba dando vueltas alrededor de él. Prefería estar solo en la habitación jugando. Pero cuando dejé de estar con él y le di a su hermana la atención y el tiempo que no quería, volvió a sentirse infeliz. Él puede rechazarlo y no apreciarlo, pero yo no puedo dárselo a otros. Capítulo 13. No sé a quién se parece con este egoísta y malvado personaje. No fue hasta que dejé a Jason sin dudarlo después de mi renacimiento, pero Jason vino a mí de nuevo para pedirme paz, que estuve seguro de que se parecía a su padre. El hombre que me engañaba y estudiaba cómo divorciarse cuando yo estaba agotada por la enfermedad de Sophie y me rompía el corazón la ocasional estimulación intencionada de Ethan. ¿Por qué no quería el divorcio? No soy masoquista ni me obsesiono con el amor. No puedo vivir sin Jason, pero por Sophie no puedo. El costo del tratamiento de Sophie no es asequible con ingresos normales, pero si quiero dejar a Sophie con Jason después del divorcio, me preocupa su actitud de estar más dispuesto a pasar tiempo con Vivian que a ir al hospital a ver a Sophie. Y la enfermedad cardíaca de Sophie podría no soportar el estímulo de los cambios familiares. Así que solo puedo apretar los dientes y aguantar. Más tarde seguía pensando por qué Jason podía amar a Ethan pero no a Sophie. Sophie era tan hermosa y se portaba tan bien. Ante la enfermedad y las innumerables cirugías, siempre aguantó hasta no poder contener las lágrimas. Aunque estaba asustada en el hospital,
solo con las enfermeras, siempre me aconsejaba que descansara más. Extrañaba a su padre y a su hermano, y no entendía por qué nunca venían a verla, pero nunca preguntó ni dijo nada. Con solo unos años, era tan sensata que angustiaba a la gente. No fue hasta después de la muerte de Sophie que vi el acuerdo de divorcio, largamente preparado, en su estudio, y comprendí que, debido a su existencia, él no podía pedir el divorcio conmigo. Un hombre que pidió el divorcio de su esposa cuando su hija estaba al borde de la muerte, ¿cuánta controversia pública enfrentarían él y Vivian? No podía permitirse perder a este hombre. No podía deshacerse de mí, así que descargó su ira en Sophie. Ethan vio su indiferencia hacia Sophie y lo imitó. Aunque Sophie lo quería mucho como hermano, no estaba dispuesto a quedarse en el hospital un tiempo más para acompañar a su pobre hermana. Incluso cuando lo obligaba a venir, se quedaba sentado cabizbajo jugando. Ignoraba a Sophie cuando ella le hablaba. Incluso cuando yo no estaba, provocaba deliberadamente a Sophie, igual que me provoca a mí. Capítulo 14. El día que Sophie se fue era su 5º cumpleaños. Llamé a Jason y le rogué que volviera a casa por la noche para que nuestra familia de 4 pudiera celebrar el cumpleaños de Sophie. El regalo de cumpleaños que preparé para Sophie fue un cuadro que volví a pintar después de mi renacimiento y que colgué en la habitación de los niños, pero Ethan lo destrozó. La abracé y me senté en el ventanal, con el mar azul y los molinos de viento al otro lado, y la dorada luz del sol caía sobre su rostro, cubriendo su palidez enfermiza. A Sophie le gustó mucho y lo mantuvo a su lado, mirándolo de vez en cuando, pero Jason no regresó hasta que estuvo listo para encender las velas del pastel. Vi la decepción en los ojos de Sophie. Me escondí en la cocina y llamé a Jason, pero nadie contestó. Al volver a la sala, seguía pensando en cómo explicarle a Sophie que su padre no había asistido a su fiesta de cumpleaños, cuando oí a Ethan, de 11 años, mirando el cuadro con desprecio y desdén, diciendo con malicia: «Es tan feo. Tienes la cara blanca como un fantasma. En nuestra escuela, a las chicas tan feas como tú solo las odian. Con razón tu padre no quiere pasar tu cumpleaños contigo». Sophie palideció. No podía creer lo que oía. ¿Era posible que Ethan siempre le hablara con tanta dureza a Sophie cuando yo no podía verla? Nunca le había pegado a Ethan desde que creció, pero esta vez no pude evitar abofetearlo. Se cubrió la mejilla, me miró conmocionado y me gritó con rabia: «Papá salió con la tía Jo, no volverá a pasar su cumpleaños con esta niña enferma, por mucho que llames, es inútil. En el futuro no volveré a pasar su cumpleaños con ella. Papá se divorciará de ti y se casará con la tía Jo. Estaré con su familia de 3. No quiero a su niña enferma ni a ti». Sophie se desplomó en el suelo, tapándose el corazón. Ese día, cuando llevé su cuerpo a la ambulancia, recé desesperadamente para que Dios volviera a tener misericordia, pero después de que el médico la rescatara, me dijo que su condición física no podía soportar otra operación y me aconsejaron que me diera por vencido. Miré a Sophie con dolor en la cama del hospital, me zumbaba la cabeza y estuve muy confundida por un rato. Llamé desesperadamente a Jason, pero nunca contestó. Más tarde supe que estaba en la cama de Vivian. Al final firmé el consentimiento para abandonar el tratamiento yo sola, viendo cómo el médico le quitaba el tubo de oxígeno a Sophie y detenía todo el equipo. Jason fue el último en llegar al hospital. Sus padres, incluso los de la funeraria, llegaron, y él se apresuró a acercarse. Me preguntó por qué no lo esperé. ¿Por qué abandoné el tratamiento sin autorización? Pensé, ¿qué lo estoy esperando? Esperando a que se levante de la cama de su amante y venga a la cama de Sophie para actuar como un padre cariñoso, para que nadie diga que ni siquiera estuvo presente cuando su hija agonizaba. ¿Tendrá que mi Sophie sufrir unas horas más por su reputación? Lo miré y luego a Ethan, que estaba de pie lejos, frente a la puerta de la sala. Las expresiones de padre e hijo reflejaban la misma indiferencia. Uno estaba ocupado con una aventura mientras su hija biológica se encontraba al borde de la muerte, y ni siquiera pasó su último cumpleaños con ella, y el otro provocó brutalmente a su propia hermana hasta la muerte. ¿Por qué siguen tan tranquilos? ¿Por qué no derraman ni una sola lágrima? De repente sentí que padre e hijo eran terribles. Capítulo 15. Sé que estas son cosas de mi vida pasada, que no han sucedido en esta vida y que nunca volverán a suceder. Quizás no debería juzgar a Ethan de 6 años, por un crimen que nunca ha ocurrido en esta vida, pero no tengo otra opción.
Me solté con cuidado de la mano de Ethan y le sonreí a la doctora Lynn. Dr. Lynn, se equivoca. La niña del cuadro no es peligrosa para mí, pero Jason y Ethan sí. Si un día enloquezco y muero, serán estas dos personas las que me empujen a la locura y la muerte. Capítulo 16. Cuando Jason y Ethan vinieron por tercera vez, su actitud se endureció de nuevo. En ese momento me preparaba para partir hacia Islandia. Justo cuando estaba a punto de entrar en el ascensor con mi maleta, Jason, que salía de otro ascensor, me detuvo. Me amenazó: Lena, si sigues sin aceptar el tratamiento de un psiquiatra, solo puedo obligarte a que te internen en un hospital psiquiátrico. Lo miré con diversión. ¿Qué identidad tienes para obligarme a estar hospitalizado? Estamos divorciados y no eres mi tutor. No hay nada entre nosotros, es marido. Ethan lo interrumpió: entonces puedo hacerlo, soy tu hijo. Lo miré. Es una pena que aún no seas adulto. No pueden hacerme nada. Me di la vuelta y me fui, y Jason intentó detenerme de nuevo, pero me rompió el collar del cuello. El collar cayó al suelo y la tapa del colgante se rompió, revelando el retrato de Sophie que imprimí como foto pequeña. Jason se quedó mirando el pequeño retrato y finalmente no pudo contener su ira. Ya que decidiste abortar, no deberías arrepentirte. Sujeté el colgante con fuerza con manos temblorosas, sin permitirme mostrar debilidad, y le di una bofetada. No entiende nada, no sabe nada. Después de renacer dudé y luché, pero al final de mi vida anterior, Sophie yacía en la cama del hospital con dolor, llorando y diciéndome: mamá, me siento tan incómoda, tengo tanto dolor. Si hay otra vida, ¿no puedo venir a este mundo? De verdad que no tengo otra opción. Guardé el collar roto en mi bolsillo, dejé de mirar a Jason y a Ethan, saqué la maleta y entré en el ascensor. Capítulo 17. Islandia en invierno transmite una sensación extrema de desolación, con olas impetuosas que golpean la playa de arena negra, y la arena negra y la grava formadas por la lava contrastan marcadamente con las olas blancas. Cascadas, volcanes, glaciares, fiordos, una pequeña isla posee una geografía singular y paisajes maravillosos. Debido a su proximidad al círculo polar ártico, el sol aquí en invierno es muy escaso. El sol siempre está cerca del horizonte, el resplandor matutino se conecta casi a la perfección con el vespertino, y el cinturón de Venus, rosa y morado, en el cielo puede perdurar durante mucho tiempo. Cuando llegué, traje un montón de equipo fotográfico caro. Tras aterrizar en el aeropuerto de Keflavik, alquilé un coche y quise recorrer la isla en coche para ver la aurora. Sin embargo, o bien el índice KP de la aurora era inferior a 1 en días soleados, o bien el tiempo era malo y la nubosidad era demasiado densa, así que no pude tomar fotos. El último día del viaje, el pronóstico del tiempo anunciaba una ventisca al anochecer del día siguiente y que la carretera podría estar cortada durante varios días. Tuve que abandonar el resto del viaje, no estaba dispuesto a rendirme después de no fotografiar la aurora. Aunque el índice KP de la aurora era solo 1 ese día, vi que el cielo seguía despejado, así que decidí salir en coche de noche a probar suerte. Encontré un páramo en plena naturaleza y esperé en el coche hasta las 3 de la mañana, pero no conseguí nada. Finalmente me desanimé y decidí rendirme, pero a veces al dios del destino le gusta gastarle bromas. Apenas encendí el coche y me preparaba para salir cuando apareció la aurora. La franja de luz verde danzaba en el cielo, parpadeando y cambiando, hermosa y misteriosa. Rápidamente tomé la cámara y busqué un lugar con la vista más amplia para capturar este regalo de la naturaleza. La temperatura superaba los 10 grados bajo cero. Me quedé afuera observando la aurora un rato, pero no soportaba el frío, así que decidí volver al coche a echarme una siesta y dejar que el equipo disparara automáticamente. El collar que Jason se arrancó estaba colgado en el retrovisor del coche, junto a mí, y Sophie, la que llevaba el colgante, me sonreía. La miré a la cara y sonreí: Sophie, mira, tu madre te llevó a cazar auroras boreales. Capítulo 18. Estaba tumbado en el coche observando la danza de la aurora boreal por la ventana, y me quedé dormido después de un buen rato. Al despertar, era un poco tarde y ya amanecía. No recuerdo cuándo un fuerte viento sopló fuera del coche. El lugar donde instalé el equipo fotográfico estaba un poco lejos de la carretera donde aparqué. La nieve en polvo que volaba hacía que la visibilidad fuera tan baja que no podía ver el lugar donde estaba instalado el equipo desde el coche. Calculé el tiempo de regreso a Akureyri.
Considerando la ventisca que caería por la noche, salí del coche y fui a recoger el equipo entre el viento y la nieve. En ese momento desconocía que la hora de la ventisca que predecía el pronóstico del tiempo de Islandia no era necesariamente exacta, y era común retrasarla. Al acercarme al lugar donde estaba instalado el equipo, descubrí que ambos trípodes se habían caído y que el viento se había llevado una cámara. Busqué a tientas durante un buen rato en la nieve, que era mucho más espesa que la de la noche anterior, antes de encontrar la cámara rota. Temía que la nieve derretida dañara la tarjeta SD, así que rápidamente guardé las tarjetas SD de las dos cámaras en mis bolsillos por separado. Cuando recogí mi equipo y regresé, el panorama ya era blanco con una visibilidad de menos de 5 metros. La llave del coche que alquilé no tenía botón de búsqueda, así que solo pude cargar dos cámaras pesadas y un trípode y caminar hacia el coche a tientas. Caminé un buen rato, recorriendo una distancia mucho mayor que la que separaba el equipo del coche, y entonces me di cuenta de que estaba perdido en la ventisca que había llegado temprano. Intenté identificar la dirección y estaba exhausto. Al final tuve que tirar la pesada cámara y el trípode, pero seguía sin encontrar el coche. Saqué el móvil para pedir ayuda, pero no había señal. Solo podía buscar a ciegas en la aullante ventisca. La furiosa tormenta se volvió cada vez más violenta, y el viento cortante envuelto en partículas de nieve, me azotaba con tanta fuerza que no podía abrir los ojos. Caminaba cada vez más despacio y sentía que mi cuerpo perdía temperatura gradualmente y mis extremidades estaban rígidas y frías, casi entumecidas. Sabía que no podía detenerme y seguí adelante instintivamente. Al final caí en la nieve. Pensé que moriría en una tormenta de nieve en un país extranjero. Pero no tenía miedo, incluso me sentí un poco aliviada. Dije en mi corazón, lo siento, Sophie, no quiero romper la promesa que te hice, pero ya no puedo aguantar más. De hecho, el Dr. Lin tenía razón, estaba enferma y había estado probando la muerte. Capítulo 19. Tras la muerte de Sophie en mi vida anterior, sufrí una depresión severa. O bien, ya estaba enferma cuando descubrí que Jason me engañaba, cuando Ethan no dejaba de provocarme y cuando acompañé a Sophie en la cirugía y la hospitalización. Cada día sentía que el mundo era gris y que todo a mi alrededor estaba lleno de malicia. Mi esposo y mi hijo eran tan indiferentes y mi hija era tan lastimosa. Me esforcé y luché y estaba agotada cada día, pero seguía sin ver el camino a seguir, ni un rayo de luz. Pero por Sophie apreté los dientes y persistí, siempre encubriendo la historia, fingiendo no ser nada delante de ella, para que no descubriera las grietas en la familia y las caras feas de su padre y su hermano. Hasta que Sophie murió, todas las emociones negativas reprimidas estallaron de repente, tragándome como un abismo. Mientras me decía a mí mismo que no moriría, le prometí a Sophie que incluso si se iba, viviría bien, y al mismo tiempo, no pude controlarme y me hice daño. Al principio Jason y Ethan se sintieron culpables. Se armaron de calma, pero no fueron necesariamente indiferentes a la muerte de Sophie. La gente a veces es muy contradictoria. Por un lado intentan escapar de sus pecados, y por otro, no pueden evitar sentirse culpables y querer enmendarlo. Blanquearon la obra que tenía delante como yo solía hacer. Jason ya no veía a Vivian, y Ethan ya no decía esas palabras que me dolían, fingiendo que éramos una familia feliz de 3, pero esto no me funcionó en absoluto. Siempre recuerdo sus ojos fríos frente a la cama de Sophie. Por mucho que me sonrieran, por mucho que me trataran con cariño, a mis ojos seguían siendo tan despiadados, tan terribles, tan odiosos, los monstruos más repugnantes del mundo. Cuanto más se acercaban, peor me sentía. No podía evitar llorar en mitad de la noche, no podía evitar perder los estribos y no podía evitar hacerme daño. Pronto empezaron a perder la paciencia, a avergonzarse de mí y a pensar que era un problema. Empezaron a recaer. Jason empezó a no volver a casa, Ethan volvió a hablar con frialdad. El día que subí a la azotea del piso 37, Ethan me gritó con fastidio, la muerte de Sophie es completamente tuya, no tiene nada que ver con los demás. No hay ninguna enfermedad genética en nuestra familia. Si no le hubieras fallado en darle un cuerpo sano, no habría enfermado ni muerto. Me quedé de pie en el borde del tejado, atónita. De verdad, resultó ser culpa mía. Debió haber algo a lo que no presté atención durante mi embarazo, lo que provocó que Sophie tuviera una enfermedad cardíaca y viniera a este mundo a sufrir.
La delgada línea que me había estado impidiendo acercarme a la muerte se rompió en ese momento. Salté del piso 37, capítulo 20. La depresión no se cura sola con el renacimiento. Incluso si viviera otra vida, esas emociones negativas seguirían ahí. El día del aborto incluso deseé poder desangrar toda la sangre en la mesa de operaciones e irme con Sophie, pero sueño con ella, y siempre llora y me ruega que no muera. No quiero decepcionarla. Ese día, volví a casa y vi que Jason y Ethan seguían viviendo escrupulosamente. No entienden nada. No saben nada. Solo yo lo sé todo sobre la vida pasada, solo yo soporto todo el dolor, solo yo recuerdo sus pecados y su abominable apariencia. Así que huí de esos dos monstruos, Jason y Ethan. Pero no es suficiente, las emociones negativas siguen ahí, el dolor y la culpa siguen ahí. No quería romper mi promesa a Wei Wei, así que solo podía aferrarme a ella y confiar en mi anhelo por ella para recordarme repetidamente que debía cumplir mi promesa de combatir la depresión. Así que decoré su habitación y fingí que estaba allí conmigo. Pinté tantos retratos de ella que casi me vuelvo loca. Así que viajo y aprecio el mundo por ella. Intento fingir que todo ha cambiado y que todo está mejorando. Intenté fingir que estaba dejando atrás las emociones negativas. Pero aún así no puedo evitar poner a prueba la muerte una y otra vez. Cada vez que jugaba a esos proyectos de alto riesgo, me mentía a mí mismo pensando que esto era lo que Sophie ansiaba, pero en realidad era lo que yo esperaba. Ahora, por fin, llegó mi tan ansiada muerte. Sentí calma en el viento blanco y la nieve. Cerré los ojos lentamente. Capítulo 21. Bip, bip, bip. Una bocina de coche sonaba sin parar en la tormenta de nieve con visibilidad nula. El sonido áspero atravesó el viento y la nieve y llegó directo a mis oídos. Se negaba a rendirse y me irritaba. Luché con el yo oscuro y negativo de mi corazón durante mucho tiempo entre las bocinas. Realmente quería rendirme. Tenía muchísimas ganas de rendirme, pero pensé en Sophie. Por fin, abrí los ojos, me levanté con dificultad de la nieve, toqué el trípode que había tirado antes y descubrí que había estado dando vueltas en el mismo sitio. Usé el trípode como muleta y con mis extremidades casi entumecidas por el frío, me arrastré con todas mis fuerzas hacia la bocina. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Cuando por fin encontré el coche, me di cuenta de que no estaba lejos, a 100 metros como mucho. Al abrir la puerta temblando, ¿cómo describir la mágica escena que vi? Por mucho que lo recuerde, siento que fue el alma de Sophie quien me salvó de la nevada mortal y me guió para encontrar la salida. Porque esto no podía pasar. No sé si el pesado trípode que puse en el asiento del copiloto se inclinó hacia el del conductor por la ventisca que sacudió la carrocería. El collar que colgué del retrovisor se cayó y enredó el trípode en el volante, justo al tocar la bocina. Sophie, la del teléfono colgante, me sonrió entre el constante sonido de la bocina. En ese momento, rompí a llorar. Después de volver al coche ese día, la señal telefónica se restableció. Llamé al número de emergencias. Media hora después, llegaron los rescatistas islandeses y me enviaron al hospital local para que me examinaran. Por suerte la congelación no fue grave y volví a casa tras unos días hospitalizado. Después de experimentar esa ventisca, mi depresión pareció sanar de repente. Siempre supe que este pueblo costero es hermoso, pero durante el año que viví aquí viví aturdido y sin sentir nada. Aunque viajo a todas partes, no puedo ver paisajes hermosos, pero al regresar de Islandia, de repente sentí que todo aquí era diferente. Los enormes molinos de viento a lo lejos giraban lentamente, el mar azul bañaba suavemente la playa dorada, y la puesta de sol en el barco oxidado y roto era tan hermosa que la gente se detenía. El mundo ya no es gris y hay demasiados colores. Sigo viviendo aquí, sigo pintando y sigo viajando, pero ya no haré nada peligroso a propósito. Empecé a conectar con los nuevos medios y publiqué mis pinturas de Sophie y algunas de mis fotografías de viajes en Internet, lo que atrajo mucha atención. De repente me convertí en una nueva pintora y fotógrafa con muchos seguidores. 1 año después, alguien me contactó para ayudarme a organizar una exposición y acepté. El tema de la exposición es Los ángeles han estado aquí. Todas las pinturas expuestas son retratos de Sophie. El día de la inauguración, inesperadamente había muchísima gente, incluyendo a Jason y Ethan. Aunque no lo tomé en serio, en realidad me estaban acosando.
Tras ver que no podía obligarme a aceptar tratamiento psicológico, Jason cambió de estrategia. Ni en mi vida pasada ni en esta, durante nuestro matrimonio, nunca me regaló flores ni me dio sorpresas, y ahora quería usar esto para seducirme y que me volviera a casar con él. Me burlé. En cuanto a Ethan, cada vez que me veía comprando cosas para la casa de Sophie, se ponía muy celoso. Antes, cuando lo quería, parecía que le gustaban más esos juegos, pero ahora, por mucho que Vivian le diera juegos, simplemente la mandaba a la calle, y Jason también la despidió. Ahora parece querer mi amor maternal más que juegos. Lloró y me dijo: «Mamá, soy tu hijo biológico porque ni siquiera me miras, pero tratas también a tu hija imaginaria». Hasta que hace una semana, dejaron de hacerlo de repente. Pensé que finalmente estaban cansados, molestos y se habían dado por vencidos, pero ahora que están de nuevo en mi exposición, al ver mi cara de alerta, Jason sonrió con amargura. «No tienen por qué ser así, no estamos aquí para causar problemas». Miró fijamente el cuadro más cercano, Sophie en la tormenta de nieve sonriendo como un ángel. Los ojos de Jason se humedecieron de repente. «Elena, llevo un tiempo soñando lo mismo. Soñé que teníamos una hija llamada Sophie». Ethan también levantó los ojos rojos y me preguntó: «Mamá, yo también lo soñé, ¿es cierto?». Los miré con frialdad y no dije nada. Ese día, Jason y Ethan contemplaron cada cuadro de la exposición con los ojos rojos. El último cuadro ocupaba toda la pared, bajo la hermosa aurora de Islandia, a Sophie le crecieron alas blancas y voló hacia el cielo. «Es mi ángel, ya ha estado aquí antes». Jason y Ethan se quedaron frente al cuadro mucho tiempo y nunca volvieron a aparecer. Además, cuando Ethan tenía 11 años, Elena se volvió a casar y pronto tuvo una hija llamada Sunny. El día que nació Sunny, Ethan subió a la azotea del piso 37 y pidió ver a Elena. Jason lo miró con impaciencia y dijo: «Ethan, deja de hacer tonterías». En ese momento padre e hijo quedaron atónitos. Recordaron aquel sueño de su vida anterior, cuando Elena estaba en el piso 37, meciéndose con el viento, y también le dijeron: «Deja de hacer tonterías». La sangre que salpicó tras la caída de Elena ese día en la palidez de Sophie al morir ha sido la pesadilla persistente de Jason durante tantos años. La evaluación que Elena tenía de él era correcta, era un fulano. Siempre le pareció demasiado aburrida, demasiado callada y demasiado invisible. Repetía lo mismo en casa todos los días, vestía ropa similar y vivía como un mero espectador. No fue hasta después del divorcio, cuando Elena se fue sin mirar atrás, que se dio cuenta de lo que sentía por ella. Ella era como una suave lluvia que lo humedecía todo en silencio, y se había infiltrado en su vida sin que él se diera cuenta. Cuando se fue repentinamente fue como si un enorme vacío apareciera en su corazón, inabarcable. La llamaba con naturalidad cuando no encontraba nada, y al darse la vuelta, tenía la ilusión de que ella lo esperaba. Una noche, tras perder su amor por ella en un instante, su anhelo por ella invadió repentinamente su mente como un virus feroz. Quería reencontrarla. En ese momento, no entendía nada. No sabía nada, creía haber ocultado muy bien el asunto con Vivian y podía fingir que no había pasado nada. Elena lo amaba tanto y con solo que bajara un poco la postura para mostrarle su amabilidad, ella definitivamente se daría la vuelta sin dudarlo. No sabía que Ethan le había contado todo a Elena a sus espaldas. No sabía qué había hecho en su vida anterior. No entendía por qué Elena lo miraba con ojos fríos y burlones, como si fuera una persona sucia, hasta que tuvo ese sueño. En el sueño en su vida anterior, tras la muerte de Elena, él también se arrepintió como ahora, y finalmente comprendió sus sentimientos por Elena. La culpa, la angustia, la añoranza y las fuertes emociones casi lo volvieron loco. Sabía que debía hacer algo. Tenía que hacer algo. Así que se vengó de Vivian. La echó de la empresa, obligándola a quedarse sin un lugar a donde ir, a endeudarse hasta los huesos e incluso a vender su cuerpo. Finalmente enfermó y acudió a él con un cuchillo. Cuando le clavó el cuchillo en el corazón frenéticamente rugió: «¿Te obligué a engañarme? ¿Te obligué a acostarte conmigo? Eres tú una zorra, no puedes controlar la parte inferior de tu cuerpo. ¿Por qué me culpas de todo?». Sí, es una persona repugnante a quien le gusta eludir la responsabilidad y evitar la verdad. Así como él sabía que Sophie tendría una cardiopatía congénita, es muy probable que Elena descubriera su engaño durante el embarazo y se estimulara,
lo que provocó la deficiencia congénita de Sophie. Pero no quería admitirlo, así que ignoró el dolor de Elena y el de Sophie, y usó las relaciones extramatrimoniales para aturdirse. Incluso el día que Sophie murió, no quiso admitir que se había equivocado. Culpó a Vivian, porque usó su cuerpo blando para contenerlo, y porque silenció su teléfono sin hacer ruido, por lo que se perdió la llamada de Elena y el último cumpleaños de Sophie. Culpó a Elena por haber firmado el consentimiento para renunciar al tratamiento sin autorización, y por haberle quitado la vida a Sophie con antelación, para que no pudiera verla por última vez. Todo era culpa de ellos. No se equivocaba, se había estado diciendo a sí mismo esta verdad. Así que Elena tenía razón, él era en realidad un monstruo terrible con un rostro abominable y sin remordimientos. Se merecía no poder redimir el amor de Elena, no era digno de su amor. Nunca se atrevió a volver a verla, en realidad no quería renunciar a Elena, de hecho quería seguir molestándola, pero le temía su fría mirada, que reflejaba toda su oscuridad y hacía invisible toda su inmundicia. Así que con los años, se había controlado a sí mismo y a Ethan, sin permitir que él ni él perturbaran a Elena. De hecho, también culpaba a Ethan, culpándolo en su vida anterior por estimular a Sophie hasta la muerte y por obligar a Elena a morir al final, a pesar de no haber guiado a Ethan correctamente en ese momento ni haber detenido su mal comportamiento. Pero podía engañarse a sí mismo pensando que no estaba equivocado, y que todo era culpa de Ethan, un niño de 11 años. En su vida anterior, tras la muerte de Elena, Ethan también sufrió una depresión severa. Elena decía que los malos hábitos de Ethan eran muy similares a los suyos, lo cual era totalmente cierto. Así como no supo arrepentirse hasta que Elena murió, Ethan no sabía cuánto amaba a su madre, quien había sufrido abuso psicológico hasta que Elena murió. Ethan empezó a llorar de repente sin motivo, a perder los estribos por razones inexplicables y a autolesionarse si no lo vigilaban. Jason observaba todo esto con frialdad y no quería preocuparse por él. En su vida anterior, Jason no sabía qué le había sucedido a Ethan tras su muerte. Sin embargo, tras tener el mismo sueño sobre su vida anterior que en esta, Ethan sufrió la misma depresión severa que en su vida anterior. Siempre lloraba y quería ver a Elena. Siempre se cubría el corazón y le preguntaba a Jason: «Papá, me duele mucho el corazón. ¿Tengo una enfermedad cardíaca como mi hermana? Si yo también la tengo, ¿podrían perdonarme mi madre y mi hermana?». Pero cada vez que iba al hospital para una revisión, los resultados eran normales. Cuando creció y comprendió lo que eran los efectos psicológicos, nunca volvió a hacerle esa pregunta a Jason, pero seguía queriendo ver a Elena. Como Jason lo vigilaba, solo podía espiar la vida de Elena a través de Internet y de otras personas. Tras descubrir que Elena tenía un nuevo novio, empezó a estimular a Jason como lo hacía con Elena. Le contaba deliberadamente a Jason a dónde había ido Elena con ese hombre, que Elena había recibido un regalo de él, que Elena lo había besado y que Elena había aceptado su propuesta. Elena se va a casar. No se cansaba de repetirle a Jason lo feliz que estaba Elena tras dejarlos. Se castigaba a sí mismo y torturaba a Jason. Jason finalmente comprendió cómo se sentía Elena al enfrentarse a Ethan, y finalmente comprendió por qué Elena estaba tan decidida a no tener el hijo. Era un demonio horrible como él. Jason casi se volvió loco al saber que Elena se iba a casar. Quería correr hacia ella, abrazarla y preguntarle: ¿cómo puedes casarte? ¿Cómo puedes enamorarte de otra persona? ¿Te has olvidado de Sophie? Pero se contuvo, aunque no lo invitaron, le envió un regalo decente. Cuando supo que estaba embarazada y dio a luz a otra hija, Jason se sintió destrozado, pero ya no estaba tan emocionado. En cambio, Ethan armó un gran alboroto. Pero ese día en la azotea del piso 37, cuando padre e hijo quedaron atónitos por las 3 palabras «no te metas con nadie» que soltó, Ethan bajó solo y no mencionó que quisiera volver a ver a Elena. Revisaron juntos el beibo de Elena, y una fan le preguntó por qué le había puesto a su hija Sunny en lugar de Sophie, después de haber dibujado tanta Sophie. Ella respondió: «Sophie es Sophie, Sunny es Sunny». Puede que otros no lo entiendan, pero Jason y Ethan comprenden que Sunny no es un sustituto de Sophie ni está destinada a cubrir su ausencia. Elena es una buena madre y nunca favorece a ninguno de sus hijos. Más tarde, Jason invirtió la mitad de sus bienes en obras de caridad y fundó una fundación benéfica para enfermedades cardiovasculares infantiles. A medida que Ethan crecía, siempre recordaba su maldad y el sueño de su vida anterior.
De hecho, aunque le gustan los videojuegos y le gusta Vivian, quien sabe diseñar juegos, nunca pensó en convertirla en su madre. Al principio, solo quería usar este método para resistir el control de Elena sobre él. Después odió que la mayor parte de la energía de Elena estuviera ocupada por Sophie. Temía que Elena dejara de amarlo después de tener una hermana, como decían. En su vida anterior, cuando tenía 11 años, quizá no supiera que esos comportamientos que provocaban deliberadamente a Elena y Sophie estaban mal, y no quería que murieran, pero una vez que las malas palabras se convierten en hábito, siempre salen de tu boca, así que se volvió muy silencioso. Tras entrar a la universidad, no eligió finanzas sino medicina, especializándose en enfermedades cardiovasculares pediátricas, e iba al hospital infantil como voluntario durante las vacaciones. Él y Jason intentan expiar sus pecados a su manera. Muchos años después, Ethan finalmente se convirtió en cardiocirujano pediátrico cualificado. Pasaba casi todos los días en el hospital, ya sea atendiendo o operando pacientes. Se exigía desesperadamente como si solo curando a más niños pudiera limpiar los pecados de su corazón. Más tarde conoció a una niña de 5 años muy hermosa y educada. Sufría de la misma cardiopatía congénita que Sophie, y Ethan fue su cirujano. El día de la operación era el cumpleaños de la pequeña. La operación duró 20 horas y fue un éxito. Ethan salió del quirófano exhausto y con una sonrisa, y luego se desplomó. El corazón se paró de repente y salió con una sonrisa. El final de la historia.